Listo, ya. Muy buenos días a todos los asistentes por regalarnos su asistencia aquí en el seminario número 62. En el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Carlos Pinzón Herrera. Él es químico, egresado de la Universidad del Atlántico. Tiene un doctorado, más específicamente en el área de ingeniería química de la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. El doctor Luis Carlos actualmente es investigador de la Universidad de Arkansas y sus intereses científicos están enfocados en el área de bioenergía, regeneración de tejido nervioso y biomateriales. No siendo más, le doy la palabra al doctor Luis Carlos Pinzón. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Ok, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Eh, de verdad, una gran oportunidad y muy beneficiosa para mí como recién graduado del doctorado. Bueno, quiero confirmar, ¿están viendo la pantalla, el laser point? Sí, Ok. Bueno, muchas gracias. Soy Luis Carlos Pinzón Herrera. Soy investigador postdoctoral del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Arkansas en este momento. Y bueno, en la tarde de hoy voy a mostrarles algo de mi investigación que está enfocada en la mejora de células humanas de Schwann, de su comportamiento regenerativo, a través del uso de unos recubrimientos de heparina y colágeno que realizamos con el método conocido como capa por capa. Entonces demos inicio a la presentación. Como introducción, pues anualmente en los Estados Unidos se llevan a cabo eh, más de 500.000 cirugías en los procesos de reparación de lesiones del nervio periférico. Para esto, digamos así, el estándar de oro que se utiliza es cirugía en la cual se utiliza el autoinjerto. Un autoinjerto es un tejido del mismo paciente que se remueve digamos, de un lugar que está sano y se coloca en el lugar de la lesión. Sin embargo, las cirugías tienen, digamos, el uso de autoinjertos tiene varias desventajas, siendo pues la necesidad de varias cirugías, la pérdida de la movilidad o la función en el lugar donante. Es posible que se puedan generar algunas infecciones, algunos efectos secundarios. Entonces, para eso, pues, uno de las opciones más importantes que se ve es el uso de unos injertos, unos implantes que se conocen como conductos de guía nerviosa. Eh, También se está trabajando en adicionar algún tipo de proteínas o factores de crecimiento a este tipo de implantes para poder eh, mejorar su desempeño, debido a que hay algunos problemas. El primer problema es que los conductos de guía nerviosa se pueden utilizar con pequeñas lesiones del nervio periférico, lesiones de 1 o 2 centímetros. Y en el caso de los factores de crecimiento o las proteínas, el problema está centrado en el sistema de entrega, cómo podemos dosificar a nivel ya interno de una manera adecuada este tipo de proteínas o medicinas, mejorar el desempeño. Un segundo, por favor. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla completa? Perdón. sí. Listo. Estaba viendo la vista moderada. Ok, bueno, continuamos aquí con la introducción. Eh, lo que se hace básicamente es colocar el implante en las dos, pues, en el nervio lesionado, y la regeneración, básicamente, la mayor parte de la regeneración se da en las paredes de los implantes. Eh, por lo general, la regeneración es lenta, entonces de aquí es donde viene nuestro principal objetivo, y es tratar de hacer de que estos implantes funcionen de una mejor forma
Y para esto estamos trabajando con unos recubrimientos de dos polímeros, ya ahorita voy a mostrar un poquito de eso, y queremos modificar la superficie de los implantes utilizando dos polímeros muy naturales, muy importantes y presentes en nuestra matriz intracelular, que son el colágeno y la heparina. Entonces la idea es hacer unos recubrimientos sobre estos implantes y ahí es donde viene el papel importante de las células de Schwann. Queremos ver cuál es la respuesta de las células de Schwann a este tipo de recubrimientos y los implantes con estos recubrimientos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las células de Schwann? Más adelante lo explicaré, pero ellas hacen un papel de soporte durante la regeneración del tejido nervioso. Aquí voy a mostrar un pequeño video tomado de, un, de la página de una compañía que se conoce como Integra. Integra es la compañía que nos ha donado estos implantes para nuestra investigación, entonces aquí estoy dando los créditos. Básicamente hay la lesión, el implante se coloca en la lesión, que son los conductos de vía nerviosa. Debe ser un material poroso para que permita el ingreso de nutrientes y de las células de Schwann, como lo ven aquí, y también las otras proteínas que son los factores de crecimiento. Y de esta forma se va a dar la regeneración del tejido. Por lo general, este tipo de implantes se absorbe en el interior del cuerpo. Entonces, por eso muchos están fabricados a base de colágeno, que es una de las proteínas más abundantes en nuestro cuerpo. Continuando aquí con la introducción, la parte ya innovativa de nuestro proyecto es el incluir dos polímeros que son bastante biocompatibles, digámoslo así, y que están, lo he mencionado varias veces, están presentes en nuestra matriz extracelular para, primero, pues, disminuir los efectos inmunes o la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Y segundo, al atraer más células de Schwann, pues vamos a potenciar, digámoslo así, la acción de este tipo de implantes. Y por qué no, más adelante, la funcionalización de este tipo de proteínas en la superficie de nuestros implantes, como algunas proteínas como el factor de crecimiento nervioso, que es una de las proteínas más importantes cuando hablamos de regeneración de neuronas o regeneración del tejido nervioso. El plan de investigación de esta propuesta se basó básicamente en tres objetivos principales, que son caracterizar y estudiar la estabilidad de nuestros recubrimientos, que si se dan cuenta los voy a anotar como EPCOL 6, luego explicaré, pero esto significa heparina, colágeno, y el número 6 es 6 bicapas de heparina y colágeno. Caracterizar tanto los recubrimientos como su degradación, estudiar cuál es la habilidad de estos recubrimientos de mejorar el comportamiento de las células de Schwann y como último objetivo, pues la modificación de la superficie de uno de estos implantes comerciales que fueron donados por esta compañía para nuestra investigación. Estos tres objetivos se van a llevar a cabo en dos proyectos principales, que son el estudio del efecto de los recubrimientos en el comportamiento de las células y el estudio de los recubrimientos de heparina y colágeno como una aplicación a un conducto de guía nervioso comercial. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que sería el primer proyecto, donde estudiamos el efecto de los recubrimientos en las células de Schwann. Ok, entonces, ¿qué es la capa por capa? Que es algo que he mencionado varias veces ya. El método de capa por capa simplemente se utiliza para hacer unas modificaciones superficiales a diferentes sustratos.
¿Cómo? Utilizamos esta regla de que los opuestos se atraen y hacemos capas sobre las superficies con polianiones y policationes. Entonces, utilizando esta o tomando la ventaja de estas atracciones poliméricas de cargas opuestas, generamos unos recubrimientos muy, pero muy estables. Son muy delgados, pero son muy estables. Entonces, de esta forma lo que hacemos es modificar superficies. Claro, el método tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones que de pronto no nos podemos ni imaginar, pero hay materiales a los cuales le hacen recubrimientos por capa y pueden resistir calor. Pero ya en el ámbito biológico se utiliza mucho para este tipo de cosas, para disminuir la respuesta inmune de nuestro cuerpo, para incluir medicinas, incluir proteínas, eh, bueno, muchas, muchas aplicaciones en general. ¿Por qué? Porque este método va a brindar algunas propiedades de mimetización y también va a servir como un soporte para proteínas o también como un sistema de entrega para proteínas o drogas, bueno, en general. Eh, en nuestro caso, pues usamos obviamente un polianión que se conoce como heparina, que es un anticoagulante que tenemos presente nosotros y tiene una carga positiva bastante, una carga negativa bastante fuerte. Y un policatión, que es el colágeno, ya sabemos que hace parte del tejido conectivo, es una proteína que es de soporte y muy, muy abundante en nuestro sistema, en nuestro matriz celular. Entonces, en este caso estamos utilizando estos dos polímeros naturales que van a ayudar a mejorar la biocompatibilidad. Los sustratos normalmente hay que darle una carga positiva, bueno, o una carga inicial, que es la carga de anclaje. Nosotros utilizamos un polímero que es altamente positivo y hacemos un pretratamiento a los sustratos. En general, el método es bastante sencillo, bastante simple. Hay muchos métodos, pero nosotros utilizamos dos métodos. Este es el esquema general, que es el método por inmersión. Preparamos las soluciones del policatión, una solución de lavado, la solución de polianión, una de lavado, una de policatión y un lavado. Básicamente, en el método por inmersión simplemente se coloca la muestra o el sustrato dentro del polianión, que viene siendo heparina, 5 minutos. Se hace un lavado para remover la heparina que no se ha adherido a la superficie por 3 minutos. Luego, inmersión en el policatión, que sería colágeno, por 5 minutos y una etapa final de lavado. Cuando nosotros hacemos esto, podemos decir que tenemos una bicapa y vamos a repetir este procedimiento el número de veces que nosotros deseemos hacer los recubrimientos. En nuestro caso, son 6 bicapas, lo que estamos trabajando casi siempre. Algunos de mis compañeros trabajan con 6.5, o sea, terminan en heparina. Yo normalmente trabajo con 6 bicapas terminando en colágeno. Este método lo he aplicado o lo hemos aplicado de otra forma en el cual no vamos a colocar la muestra dentro de las soluciones, sino que vamos a agregar las soluciones a los platos de cultivo celular y estamos haciendo los recubrimientos en el fondo del plato. Es igual, 5 minutos en el polianión, 3 minutos en la solución, con la solución de lavado, la removemos, agregamos el policatión 5 minutos, 3 minutos y seguimos repitiendo el ciclo por el número de veces que necesitemos. Nosotros le hemos aplicado a silicio, a, a vidrio, a los implantes de colágeno y al plástico de cultivo celular. O sea, hemos hecho varios trabajos con ellos. Bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes las células de Schwann? Bueno, las células de Schwann, voy a explicarlo aquí rápidamente con la fibra nerviosa. La fibra nerviosa tiene varios, digamos, subconjuntos. El conjunto más grande se llama epineurium, luego viene un subconjunto de varios
eh, digamos, fibras nerviosas y se llama, ese subconjunto se conoce como fascículo, y dentro del fascículo están una aglomeración de neuronas, que ya ustedes saben, la neurona es como la célula, la unidad más pequeña o la célula más fundamental del sistema nervioso, y entonces los fascículos están compuestos por neuronas, un grupo de neuronas. Esto lo asimilamos mucho como cuando abrimos una bolsa de espaguetes que están todos los espaguetes juntos, bueno, algo así es un fascículo por dentro porque tiene un montón de neuronas, y estas neuronas pueden tener una capa en su, ok, voy a explicar esto, que es el cuerpo, parte de la neurona. Este es el cuerpo de la neurona, el núcleo. Esta parte de aquí se llama las dendritas. Este es el axón, que es como, digámoslo así, la colita que tiene la neurona. Y bueno, aquí que no se ve sería el terminal del axón. Bueno, algunas neuronas tienen una capa aislante que se conoce como mielina, y esa capa aislante lo que hace es que la señal, como las neuronas se comunican unas con otras a través de las dendritas, aquí entra la señal eléctrica es procesada por el núcleo y la orden sale por el axón, llega al terminal del axón y va a la siguiente neurona. Entonces, cuando nosotros necesitamos una señal rápida, esa señal pasa a través de neuronas que tienen esta capa aislante que se llama la coraza de mielina. Entonces, la señal es saltatoria, o sea, va brincando de puntos a puntos, porque donde no hay la capa de mielina, ahí hay unos puntos que se conocen como los nodos de Rambier. En esos puntos, pues la señal salta de un punto al otro, porque donde hay capa de mielina es aislante, por ahí no va a pasar la señal, entonces la señal va muy rápido, va brincando. Se dice que esta señal es muchísimo más rápido en comparación con las células, con las neuronas que no tienen esta capa de mielina. Ahora, aquí es donde viene lo importante de la célula de Schwann. Resulta que la célula de Schwann se enrolla, digámoslo así, en el axón, y en su membrana celular produce este compuesto que se llama la mielina. Por eso las células de Schwann son tan importantes, porque primero, son la célula glial del sistema nervioso periférico. Producen la mielina, también liberan o expresan algunas de las proteínas bastante importantes de la matriz extracelular. Y cuando nosotros tenemos una lesión, la célula cambia sus funciones a un modo reparativo, que es básicamente lo que estoy mostrando aquí en este esquema. Aquí, así es como se forma la célula de Schwann, digámoslo así, pasa por varias etapas y llega un momento donde se define: o soy célula de Schwann, o soy célula de mielina, o soy célula sin mielina. Entonces, cuando está en modo reparativo, no importa si es de las que producen mielina o no, pero cambian a ese modo. Entonces, eso es lo importante de la célula de Schwann, que cuando se necesita la ayuda de ellas cambian su chip y tienen otro tipo de funciones, como destruir los remanentes del nervio que se dañó, apoyar la regeneración, producir compuestos que son necesarios para acelerar la regeneración. O sea, en fin, la investigación de las células de Schwann es bastante importante en este sentido. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de este primer proyecto. Los objetivos de este primer proyecto, que fue hasta donde pude exponer la vez anterior, el año pasado, son ver la viabilidad y la proliferación de las células de Schwann ante nuestros recubrimientos, ver la morfología y su extensión, ya que durante el modo reparativo ellas se extienden un poco más, hasta 3 veces su tamaño normal. También vemos la expresión de proteínas, que es algo nuevo, y la migración celular. ¿Cómo hicimos esto? Pues hacemos los recubrimientos sobre los platos y trabajamos con estas 4 condiciones, que son eh, el, el plástico de cultivo celular como control,
el plástico de cultivo junto con una proteína que es el factor de crecimiento nervioso que ayuda a la proliferación de las células de Schwann. Hicimos lo mismo, estos son los controles, hicimos las mismas condiciones con nuestros recubrimientos de 6 bicapas de heparina y colágeno con la proteína y sin la proteína para ver qué era lo que pasaba. Entonces vamos a ver. Lo primero, hicimos unos estudios de viabilidad eh, y de proliferación. Para esto usamos un reactivo que se conoce como Presto Blue. Es bien sencillo explicar esto. El Presto Blue, como su nombre le indica, es una molécula de color, una solución de color azul. Y cuando lo agregamos en las células, alrededor de 2 a 3 horas después, él cambia internamente a otro tipo de compuesto, el cual cambia de azul a un tono púrpura, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, esto se debe al ambiente reductor de las células. Entre más células haya, más púrpura se va a ver. Entonces, de esta forma, bueno, hablo de células vivas. De esta forma, nosotros podemos medir de manera indirecta, eh, podemos medir la cantidad de células vivas que hay en cierta condición. Y se utiliza un lector de platos para leer la fluorescencia que produce la solución de Prestol. Así medimos la viabilidad, digamos, la cantidad de células vivas en X condición. Para la proliferación lo que hicimos fue, utilizamos un, un kit, un ensayo en el cual introducimos una molécula a nivel celular y esta molécula se pega al ADN que se va a replicar. Entonces, este es un método de detección por fluorescencia a través de fotos, luego vamos a verlo. Y resulta que la célula que se está proliferando se va a ver de color verde. Y la célula, agregamos otro tinte para las células que no se están proliferando y se va a ver de color azul. Entonces ahí podemos comparar entre verde y azul y determinar cuál es el porcentaje de células que está proliferando en un determinado tiempo. Básicamente los resultados son estos. Voy a darle un poquito rápido a esto porque esto fue donde pude llegar la vez anterior. Los resultados que nos mostraron que donde usamos nuestros recubrimientos, que es esta parte de aquí, la viabilidad fue de más del 200% en comparados con el control. El control es el plástico sin proteína. El segundo control es el plástico de cultivo celular con proteína en solución. Entonces, en las condiciones donde utilizamos nuestros recubrimientos, la proliferación se incrementó hasta un 200%, hasta más de un 200%, llegando cercano a un 250 en condición donde utilizamos nuestros recubrimientos junto con la proteína en solución. No sé si se alcanza a ver bien en la diapositiva, pero aquí hay unas fotos. Estos puntitos azules corresponden a los núcleos de las células. Hicimos la tinción de las células al final del experimento y ustedes pueden notar una diferencia enorme entre las condiciones donde no usamos los recubrimientos y las condiciones donde sí utilizamos los recubrimientos. Las diferencias entre usar el recubrimiento con y sin la proteína en solución es una diferencia significativa, pero sin embargo no es una diferencia extremadamente enorme. Y esto lo vamos a ver en muchos de los resultados. Con respecto a la proliferación, pues lo primero que vimos fue que pensamos aquí en esta parte, bueno, puede ser que la proliferación se está aumentando. Bueno, vamos a ver qué pasa con la proliferación. Hicimos el ensayo con esta molécula se conoce como EDU. Y como les dije, las EDU tiñe de color verde las células que se proliferan y nosotros teñimos de color azul las células que no están proliferando en ese momento. Esto se hace por conteo, lo hace un software. Tomamos muchas fotos
Le decimos al software, cuenta las verdes, cuenta las azules y hacemos unos porcentajes. Los resultados estuvieron cercanos al 45% de las células proliferando. ¿A qué se debe este resultado? Bueno, lo hicimos para 18 horas. El tiempo de duplicación de nuestras células es 33. Quiere decir que estábamos muy cerca a la mitad del tiempo de duplicación, por eso el resultado también es cerca al 50% de las células. Eh, lo que sí notamos es que en la mayoría de las condiciones, las células o las condiciones, los resultados son similares. No como en esta experimento donde vemos la viabilidad extremadamente superior en comparación al control. Sí hay una diferencia significativa con el control, pero la diferencia no es enorme. La mayoría de los resultados se vieron cerca del 43%. ¿Qué indica esto? Que nuestros recubrimientos, aunque no incrementan la proliferación, sí, no afectan la proliferación, o sea, no la disminuyen. Y esto es algo bueno. Entonces, para esto miramos con una máquina que se llama Excelligence, miramos el comportamiento en tiempo real de las células para ver qué era lo que pasaba. Si no es la proliferación, pero la viabilidad se aumenta. Bueno, Excelligence es otra técnica bien chévere en la cual nosotros pues tenemos un pequeño plato con unos microsensores abajo en el fondo. Estos microsensores están midiendo constantemente como la resistencia eléctrica del sensor. ¿Qué pasa? Que cuando la célula se pega al sensor, pues vamos a ver una diferencia en esta resistencia. En este caso se toma la impedancia. Esta maquinita pues mide la diferencia de la impedancia en un momento determinado y la resta de la impedancia inicial con esta fórmula y genera una unidad que se llama como índice celular. Palabras más, palabras menos, entre mayor células estén pegadas en el fondo, mayor va a ser el índice celular. Y básicamente eso fue lo que vimos. En la condición donde usamos nuestros recubrimientos, que son la línea azul y la línea verde, vamos a ver una mayor eh, índice celular en el inicio de los experimentos en las primeras 40 horas, lo que indica que hay una mayor adhesión. Entonces, la viabilidad se aumenta debido a la adhesión. La adhesión de las células se aumentó en donde utilizamos nuestro recubrimiento. ¿Qué indica esto? Que a las células les gustan los recubrimientos de proteína y colágeno. De aquí pudimos determinar tres fases, que la primera fase fue la adhesión, donde vemos ese pico del índice celular tan alto que se eleva. Luego la segunda fase, que es una fase de, digámoslo así, proliferación, donde las células se están proliferando después de su tiempo de doblaje. Y al final ya esta parte 3 la catalogamos como una saturación, ya los platos se llenan, entonces no va a haber unos cambios significativos. Miramos también la morfología. Las células presentaron una morfología normal en todas las condiciones. Esta es la forma típica de una célula de Schwann, que es como una hojita con 3 puntas o 4 puntas, ya cuando tienen muchas puntas, cuando están ya muy viejas, estresadas. Y bueno, lo que encontramos básicamente es en todas las condiciones algo así, células con 2 o 3 puntas, que es la morfología normal. Es decir, que tampoco estamos afectando la morfología de las células. Y con respecto a la extensión, pudimos ver que hubo una extensión un poco mayor en la condición donde utilizamos el NGF. NGF es una proteína que ayuda a la proliferación y ayuda a la adhesión. Entonces, al usar esta combinación entre las capas y el NGF, parece ser de que estamos favoreciendo a la adhesión y esto está ayudando a que la célula se extienda un poco más, lo cual es bastante bueno. Bien, esto es algo nuevo que es parte de lo último que hice, que fue el estudio de la expresión de proteínas de nuestras células. En este caso, analicé
12 proteínas. Las que vemos aquí en el cuadro rojo son proteínas que están envueltas en la proliferación, la diferenciación, crecimiento y adhesión, migración de las células. Estas que vemos en verde son estas citoquinas que regulan como los procesos antiinflamatorios o proinflamatorios, como la respuesta antiinflamatoria o proinflamatoria de las células. Y estos azules están relacionados ya con el proceso de mielinización de las células de Schwann. Entonces, por eso analizamos como que básicamente este panel. De pronto alguien se preguntará por qué tan poquito. Bueno, es que este tipo de kits son relativamente costosos. Un kit como este de 12 analitos puede costar alrededor de unos $2.500 a $3.000. Entonces no es, y solamente se puede utilizar 2 veces. Entonces no es como muy sencillo utilizar, bueno, determinar proteínas. Nuestros resultados, ok, bueno, aquí sí me voy a detener un poquito porque los mapas de calor siempre quieren de extraer bastante información. Bueno, la primero, comparado con los controles, bueno, vamos a ver esto. El rojo significa mayor expresión que el azul. Por eso se conoce así como el mapa de calor. Entonces, lo primero que vemos es que la mayoría de nuestras proteínas mostraron una mayor expresión en comparado con los controles. Los controles son estos. Aquí comparamos cultivos de 3 y 6 días. 3 y 6 días, bueno. Lo segundo, ok, esta proteína, creo que me faltó de pronto mencionar aquí que en esta tabla estaban las funciones, pese a que las agrupé en estos colores, en esta parte está cada función de cada una de estas proteínas. Por ejemplo, en el caso del el factor de crecimiento de fibrolacto 2, esta contribuye a la proliferación y diferenciación de diferentes tipos de células. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en el fibrolacto 2, los recubrimientos aumentaron ligeramente la expresión de esta proteína si comparamos de 3 a 6 días. En todo podemos ver aquí de 3 a 6 días, 3 a 6 días se ve digamos, del tono rosado, y en este caso el tono blanco, que es el 0, a, un tono rojo. Quiero hacer énfasis en algo. Este color, este número es un número dimensional, no significa que 0 sea que no hubo expresión, es solo una relación para mostrar de que el 1.5 o el color rojo es mucho mayor que la parte inferior del color azul. Bueno, vimos esto en el FGF2, que de 3 a 6 días la expresión se aumentó bastante, en contraste con esto, con donde no hubo recubrimientos, por ejemplo, no hubo una expresión muy marcada. Bueno, proteínas como BEGFA, HGF, THF-alfa o BEGFD y TGF-beta 1 se incrementaron enormemente para los 6 días de cultivo en todas las condiciones, sin tener en cuenta que sea con o sin recubrimientos, pero se incrementaron tanto que fue aproximadamente 1.5 veces el incremento en comparación con los controles. Cuando nosotros colocamos el NGF positivo, o sea, la proteína, esto favorece bastante la expresión de esta proteína BEGF y de la proteína HGF. Eso lo notamos aquí. Bueno, proteínas como IL-8 y IL-10 no se vieron afectadas tanto por nuestro recubrimiento.
comparado de 3 a 6 días no hubo un aumento. Pero si comparamos con respecto a donde no hubo recubrimientos, sí vemos que hubo un pequeño aumento favorecido por los recubrimientos. Y bueno, en el caso de esta proteína, la BDNF, vamos a recordarla aquí un poquito. ah, BDNF dice, promueve tanto el tiempo como la duración de la mielinización. Ya habíamos hablado que la producción de mielina es bastante importante y bueno, este fue como uno de los resultados, de los mejores resultados que obtuvimos, y es que para esta proteína, para la BDNF, que está relacionada a la producción de mielina, tuvimos un aumento de hasta 300 de más de 300% en comparado con los controles en las condiciones donde utilizamos nuestro cubrimiento. Esto es de bueno para nosotros. También para la proteína S100 encontramos un decrecimiento y en la etapa donde no utilizamos recubrimientos, y sorprendentemente para nuestros recubrimientos encontramos un eh, aumento de alrededor de un 20%, un decrecimiento de alrededor de un 20%. Dirán, bueno, ajá, la idea es buscar que se aumente la expresión, pero no, resulta que está documentado en la literatura que esta proteína en específico se disminuye cuando las células están en el modo de producción de mielina. Entonces, aquí hubo una disminución de alrededor de un 6%, pero acá una disminución de un 20%, más o menos. Entonces, esto fue bastante bueno para nosotros. La producción de GDNF no fue detectada. Según vi en la literatura, para poder producir GDNF se necesitan unas condiciones muy específicas y muy especiales de cultivo para las células, así que en este caso nuestro cultivo no se llevó a cabo con este tipo de condiciones específicas, así que la producción de GDNF fue no detectable. Ok, con respecto a la migración, eh, hicimos un experimento se conoce como basado en la colocación de una barrera. Eh, en este caso, lo que hicimos fue diseñamos en 3D, diseñamos este dispositivo que ustedes ven aquí. Esta puntita de aquí tiene un diámetro de 2 milímetros. Lo imprimimos en una impresora en 3D y lo insertamos en los platos de cultivo, así como lo ven acá. No sé si se logra identificar bien, pero la puntita quedó en la parte de abajo del pocillo de cultivo celular. Es decir, esta superficie estaba en contacto con la superficie del cultivo. Luego de eso, colocamos las células, las dejamos crecer bastante y removimos la barrera y dejamos crecer las células para ver cómo las células se mueven hacia adentro para, digámoslo así, rellenar el espacio que quedó sin células. De esa forma medimos la migración. Eh, ¿Qué obtuvimos? Bueno, obtuve lo siguiente. Para 52 horas después de haber removido la barrera, eh, en las condiciones donde utilicé nuestros recubrimientos, fueron donde obtuvimos un 100% de confluencia, o sea, un 100% de la superficie cubierta, digámoslo así, en 52 horas. Pero continué hasta las 70 horas y el siguiente mejor resultado fue donde usamos nuestro plástico normal sin ningún tipo de recubrimiento, seguido de las condiciones donde utilicé las proteínas solubles, las NGF, donde hubo las capas como un tercer lugar, digámoslo así, y un cuarto lugar donde usamos el plástico con NGF. ¿Qué sucede? Como lo mencioné anteriormente, el NGF es una proteína que favorece la adherencia, no la migración. Entonces, por eso vimos estos resultados.
porque donde había NGF, las células allí van a querer quedarse pegadas. Y donde colocamos nuestros recubrimientos fue el mejor resultado, ya que las células decidieron migrar hacia allá nuevamente porque les agrada, les gusta ese microambiente. Y como segundo lugar, pues el plástico de cultivo celular normal. Esto lo podemos ver aquí gráficamente en estas fotos. Básicamente, bueno, todas las superficies a las 0 horas tenían un círculo muy parecido a este, que es cuando remuevo la barrera. Y al final, en unas 70 horas, pues dejamos crecer las células y moverse. Ellas se mueven como ellas quieren y vemos que acá todavía falta por rellenar en esta parte de aquí para en 70 horas, donde ya, donde usamos los recubrimientos, pues se vieron favorecidos por las capas o nuestros recubrimientos. Bueno, como conclusiones aquí, básicamente lo que hice fue que lo que puedo concluir es que las células se incrementan hasta un 250% en nuestros recubrimientos. También tenemos un potencial de expresión de proteínas mucho más alto. Se incrementó un poco el área celular, la adhesión, y no vimos ningún tipo de morfología alterada en las células. Vamos entonces rápidamente al proyecto número 2, que es un proyecto mucho más corto. Aquí lo que hicimos fue la aplicación de nuestros recubrimientos a las capas, a los implantes comerciales. Bueno, como background, pues nosotros estudiamos exhaustivamente las capas ya en el pasado. Nos dimos cuenta que cuando veíamos los espectros infrarrojos de, de nuestras capas, a medida que aumentábamos el número de bicapas, pues aumentaban los picos característicos. Y eh, para, aquí está, este es el numerito, 128 nanómetros, se aumenta más o menos, perdón, se aumenta, no, es el grosor o el espesor de 6 bicapas de nuestros recubrimientos. Bueno, un colega de la Universidad de Puerto Rico hizo un estudio donde hacía los recubrimientos y le determinaba el espectro a los 0 días, los guardaba secos y a los 30 días los volvía a analizar y pues los recubrimientos todavía estaban ahí. Pero en mi caso lo que yo hice fue unos estudios de estabilidad de las capas, pero no en seco, sino con la acción de los medios de cultivo para ver cómo se degradan. Ya les voy a mostrar eso. Bueno, la lesión al nervio periférico ocurre cuando se da el daño al nervio y produce una malfunción. No necesariamente tiene que estar dañado por completo el nervio, por eso hay como ciertas categorías en eso. Y básicamente las más importantes son la categoría de Seddon y la de Sunderland. Y ellos tienen ambos, la de Sutherland, la categoría 5, y la de Seddon, la de neuromesis, es donde se produce como la ruptura completa. Entonces, cuando ya se da la categoría 5 o la neuromesis, ya se necesita de una cirugía. Y aquí es donde vamos, donde se están aplicando actualmente los conductos de guía nerviosa o, como les había mostrado al inicio, el uso de la cirugía con autoinjertos, que obviamente tiene ciertas ventajas, es lo mejor en el momento, pero tiene algunas desventajas que también ya mencioné previamente. Bueno, los conductos de guía nerviosa, que se conocen como NGCs, por sus siglas en inglés, tienen hay diferentes tipos, que son de carácter natural cuando están fabricados con polímeros naturales, como en el caso de nosotros que usamos que está hecho a base de colágeno. Los sintéticos, como hay algunos como que usan silicona u otros eh, polímeros, y los compuestos que usan una mezcla de tanto natural como sintético.
El proceso quirúrgico es muy sencillo, solo se coloca en ambas puntas de la lesión y se sutura y se llenan con solución salina y se deja crecer el nervio que se regenere. En nuestro caso estamos usando este de Integra, la compañía se llama comercialmente Neuragen y está hecho a base de colágeno. Bueno, nuestro objetivo en este caso, pues queríamos hacer caracterización de los recubrimientos y también estudiar la estabilidad. Bien, también aplicar los recubrimientos a los implantes y estudiar la morfología del implante, eh, hacer unas pruebas para determinar de que sí estamos aplicando los recubrimientos a los implantes y mirar un poco la viabilidad y adhesión de las células con este tipo de recubrimiento. Bueno, dentro de las caracterizaciones que hicimos a los implantes, miramos la composición química, la topografía, la carga superficial y, y otros más. Vamos a mirar. En la morfología, pues vemos unos recubrimientos relativamente uniformes y teniendo en cuenta que los estamos haciendo de manera manual, no se hacen a través de un robot o de una máquina. Y pues en su química observamos los picos característicos presentes tanto en colágeno como en heparina, los picos de amida 1 y amida 2, junto con otros tipos de señales correspondientes a otros eventos internos a nivel de estructura química. Hicimos recubrimientos terminados en colágeno y en heparina y miramos su carga superficial con una técnica que se conoce como el potencial Z, en donde terminamos en colágeno, pues nos dio unos valores positivos, que es lo que esperábamos, y donde terminábamos en heparina nos dio unos valores negativos. O sea, esto concuerda con la carga de cada polímero. Eh, Hicimos recubrimientos desde 1 a 6 bicapas, utilizamos unos tintes que iban cambiando en la presencia de heparina. Vemos aquí el cambio de coloración a medida que aumentamos las bicapas. Analizamos esas soluciones y vemos su absorbancia y vemos que hay un aumento de 0.3 unidades de absorbancia, o sea, es algo lineal, va creciendo a medida que vamos haciendo las bicapas. No hay linealidad si no hacemos bicapas, sino si hacemos una bicapa más una monocapa, no hay una linealidad, pero cuando hacemos bicapas sí se ve que el crecimiento es prácticamente lineal, así como lo vemos aquí. Bueno, y los efectos de la estabilidad. Hicimos básicamente, preparamos platos con recubrimientos, 5 platos. El plato 1 lo pasamos directamente a cultivo celular, mientras que el plato 2, 3, 4 y 5 lo llevamos a incubación con el medio de cultivo durante este tiempo, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días. Luego de eso lo pasamos a cultivo celular. Aquí que buscábamos ver cuál era el efecto de los recubrimientos que tenían medio de cultivo, a ver qué pasaba durante un determinado tiempo. En nuestro estudio de estabilidad, pues miramos la viabilidad celular y miramos también un monitoreo de tiempo real del comportamiento de las células por 80 horas. Ya voy a mostrar estos resultados y también me falta mencionar aquí que hice también un experimento donde vi cómo se daba la liberación de heparina desde los recubrimientos. Determinar colágeno no es fácil y bueno, no es sencillo y es un poquito costoso. Entonces nos tiramos por la heparina porque estamos asumiendo de que si está degradando heparina, también va a estar degradando colágeno. Bueno, los estudios de estabilidad mostraron esto. Esto es viabilidad de las células en los diferentes platos. Recuerden lo que mencioné. El plato 1 pasa directamente a cultivo celular, mientras que los otros platos duran un tiempo en incubación con medio de cultivo. Y es esto lo que vemos aquí. La viabilidad es mucho mayor, pero miren, va decayendo a medida que va pasando el tiempo. No es lineal como lo coloco en esta línea, pero sí quiero indicar de que a medida que pasa el tiempo, pues se van degradando los recubrimientos y su efecto, digámoslo así, con respecto a la viabilidad, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque miren, ya al final, a 28 días, los resultados son prácticamente iguales con respecto a la viabilidad
tanto para plástico como para plástico con los recubrimientos. Y eso lo vemos en este experimento de monitoreo de tiempo real. Aquí solamente tengo 7, 14, 21 y 28 días, que es un experimento nuevamente con el Excelligence, que es donde medimos la impedancia celular con respecto al tiempo. Y si pueden ver, bueno, la línea azul y morada corresponde a nuestros recubrimientos. Vemos por ejemplo, para 7 días vemos una diferencia enorme en el índice celular. Y a medida que va pasando el tiempo, pues estas líneas se van acercando y vemos que para 28 días el comportamiento es casi que igual y es congruente con esto que vimos acá. A los 28 días, digámoslo así, ya nuestros recubrimientos, bajo el efecto de el medio de cultivo, digámoslo así, han desaparecido. Hice una prueba bastante sencilla bueno, sencilla, pero en tiempo fueron 30 días colectando muestras. Esto lo repetí varias veces, como unos 4 veces. Y determinamos cuál es la liberación de heparina. Para alrededor de los 30 días hemos liberado alrededor de 40 microgramos en 1 mililitro de muestras. Eh, esto lo comparamos con una sal, un buffer salino, cómo se liberaba la heparina de nuestros cubrimientos hacia la solución, ya sea el buffer salino o el medio de cultivo. Obviamente el efecto del medio de cultivo fue mayor, no demasiado, pero fue mayor con respecto al buffer salino, obviamente porque nuestro medio de cultivo contiene aminoácidos, vitaminas y otro tipo de compuestos que van a degradar mucho más los recubrimientos que en comparación del buffer salino. Y bueno, ya la parte final, lo que hice fue nuestros implantes, el NeuraGen, le hicimos por inmersión, que fue el método que expliqué al principio. Hicimos capa por capa, 6 bicapas a nuestros recubrimientos, como los ven aquí. Y aquí está sin recubrimiento y con recubrimiento. Luego sacamos pedacitos circulares, punchamos pedacitos circulares de 6 milímetros y estas muestras pues las utilizamos para cultivar las células sobre ellos y para hacer algunos análisis o estudios de caracterización. Pues aquí esta foto corresponde al implante ya con los recubrimientos. Bueno, ¿cómo quiero demostrar de que sí hice recubrimiento? Bueno, utilicé este reactivo que se llama Assure A, que es de color azul originalmente, pero cuando la mezclamos con heparina, pues se convierte de azul a morado. Aquí tenemos los NGCs o los implantes sin recubrimientos y aquí está el implante con recubrimiento. Cuando le aplicamos el Assure A, pues él continúa azul donde no hay recubrimiento, pero miren, se cambió de color morado donde pudimos hacer los recubrimientos. Otra prueba es que hicimos imágenes SEM para ver la morfología de las fibras y podemos ver una diferencia notable en las muestras donde hay recubrimientos, pero podemos ver que la morfología todavía se mantiene. Esto con 6 bicapas. Cuando yo hice esto con 9 bicapas, la morfología se pierde, la fibra se daña. Y es porque esto envuelve el uso de soluciones un poco ácidas. Aún así, las bicapas no dañan ni matan nuestras células. Recordemos que nuestras células requieren eh, un ambiente cercano a 7, a un pH de 7, y nuestras soluciones están usando soluciones con pH cercano a 5. Hasta 6 bicapas se mantiene la morfología de los implantes. ¿Se acuerdan esos circulitos? Los coloqué en los platos de cultivo celular y encima de ellos colocamos las células. Estos fueron los resultados, algunas fotos mostrando los núcleos. Esto no es representativo para proliferación
porque obviamente estamos tomándole foto a una fibra, entonces algunas células pueden no verse, pero lo que quisimos demostrar es que sí hubo adherencia pues en las muestras y principalmente donde usamos los recubrimientos. Y hicimos una prueba de viabilidad en este tipo de muestras y obtuvimos de nuevo una mayor viabilidad en las muestras donde estamos usando nuestros recubrimientos. Entonces, como conclusiones, pues en este caso, pues pudimos determinar la química, la carga superficial, la morfología de nuestros recubrimientos. También determinamos que por 21 días de incubación con cell media todavía tenemos la acción de nuestros recubrimientos sobre la célula. Eh, y nos dimos cuenta, obviamente, que el medio de cultivo ejerce una acción fuerte para degradar los recubrimientos debido a que 28 días después ya no hay presencia o por lo menos no hay la acción reparativa o mejoradora, digámoslo así, de los recubrimientos sobre las células. Eh, También pudimos pues hacer la modificación de la superficie del implante comercial. No se dañó ni alteró la morfología y también observamos un incremento en la viabilidad celular de las células de Schwann cultivadas sobre este dispositivo o este implante comercial NeuraGen en las condiciones donde utilizamos EPCOL6, que son 6 bicapas de policolágeno. ¿Qué me queda por hacer? Bueno, quisiera trabajar con células de rata, células primarias. Lo estuve intentando, no es fácil. Extraerlas, aislarlas y cultivarlas no es fácil. ¿Por qué no? Más adelante, experimentación con animales, pues ya sean ratones o ratas. eh, y, y la parte de funcionalizar las proteínas sobre las que fue algo que intentamos al principio, pero nos faltaba mucho por hacer antes de llegar aquí. Y pues es algo que se puede hacer. Sería algo de esos estudios que quisiera hacer. Agradecimiento pues a mis compañeros del grupo de investigación, mis estudiantes subgraduados, mi advisor, doctora Almodóvar, la Universidad del Costa por la invitación, Integra, que es la compañía que, ya como les mencioné, nos está donando tanto el colágeno como los implantes de colágeno que son relativamente costosos. Y la Universidad de Puerto Rico, que yo inicié los estudios doctorales allí, tengo gran parte de la investigación inició ahí. Y bueno, quien da el dinero fue el Instituto de Biociencias de Arkansas. Bueno, si tienen algunas preguntas, muchas gracias por la atención. Si tienen algunas preguntas y luego, si me regalan un par de minutos para dar alguna información sobre la universidad y si alguien quiere aplicar a estudios doctorales en la Universidad de Arkansas. Claro que sí, doctor Ricardo. Bueno, primero que todo, felicitarlo por su trabajo. Realmente es muy interesante cómo de pronto nosotros vimos esa transición entre el trabajo que nos presentaste el año pasado y ya, digamos que ya la finalización de tu trabajo Sí, de doctorado. Entonces, sí, agradecidos realmente por querer participar nuevamente con nosotros. Y invito a los asistentes a que tengan preguntas, que las digiten por el chat o que hacen la manita y yo les habilitaré el micrófono para su intervención. A mí, tú eres químico, igual que yo, y realmente siento que esa parte que tú has trabajado, toda esa parte biológica, yo quiero saber cómo fue ese desafío para ti, porque realmente yo como químico siento eso difícil, lo siento duro. Entonces, me gustaría saber cómo tú como químico has trabajado todo o has tratado de reforzar esa parte biológica que yo sé que en tu pregrado no lo tenías, porque tú sí. hiciste el mismo pregrado que yo. Entonces, es algo bastante fuerte.
Entonces, me gustaría que pronto me comentaras cómo ha sido ese desafío para ti. Bueno, bueno, buena pregunta en el sentido de que puedo contar la experiencia a muchas personas que de pronto dirán, bueno, es un doctorado en ingeniería química, pero yo soy químico, no, bueno, no fue fácil en el sentido de que me tocó ver algunas clases de ingeniería química para homologarme. Bueno, no digámoslo homologarme, porque no soy ingeniero, pero sí para tener unos conocimientos básicos de ingeniería química. Y fue difícil, me fue como perro en misa, como decimos allá, pero bueno, afortunadamente con mi compañero Luis Miguel, que anda por aquí, nosotros empezamos en la Universidad del Atlántico a trabajar con microalgas, ya ustedes saben, y ahí tenemos un poquito de los conocimientos y nada, acá pues yo cuando llegué pues a ingeniería química no sabía dónde meterme, así que apunté por ahí, por el área de la biomédica o bioingeniería o biomateriales, ese tipo de cosas. Bueno, cuando me entrevisté con mi advisor, le comenté de que por lo menos sabía cómo cultivar microalgas. No es igual, pero tienes la idea y algunas de las prácticas. Entonces por ahí me fui. No manejo mucho la parte biológica porque si te das cuenta, todo mi trabajo está enfocado en mostrar lo que pasa, pero a nivel biológico no puedo explicarlo porque obviamente no es enfocado en biología molecular. Ya esa parte le corresponde de pronto a otras áreas. Pero sí, obviamente tengo que manejar algunos conocimientos generales para el cultivo celular, para este tipo de cosas. Eh, saber cómo manejar las células, cómo evitar que se me mueran, eh, todo lo que es la preparación de cultivos y todo lo que es algunos ensayos que conllevan la parte biológica, como de la determinación de las proteínas, o el de EDU, o, o la tinción de las células, todas estas cosas. Pero sí, gracias por la pregunta. No fue algo fácil en sus inicios, pero se puede. O sea, alguien que haya estudiado en una de las ingenierías, aquí conocí muchas personas que han estudiado de pronto ingeniería biomédica y están haciendo su doctorado en ingeniería química, o, este, o personas como, en mi caso, perdón, químico, que estamos haciendo o que hicimos el doctorado en ingeniería química. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Los invito a que vayan realizando las preguntas por el chat. El profesor Carlos tiene la mano levantada, entonces le voy a dar la palabra al profesor Carlos Snor. Gracias, Carlos. Tú sabes que hablo poco, entonces ahí tiene tiempo los demás para formular sus preguntas. Voy a hacer preguntas hasta que alguien más haga preguntas, ¿cierto, Luis? Así también los motivamos a hacer preguntas. Ahí, ahí Claro. ahí tiene media hora de chance mientras que el profesor habla para que hagan preguntas. Entonces, oye, ya tenemos una, entonces por ahí Vale, vienen saliendo las demás. listo. Bueno, Luis, primero creo que la pregunta de Tolosa es muy interesante. Yo acá me estaba haciendo la misma pregunta y creo que es un buen modelo, un buen ejemplo, ¿cierto? Que la gente no tenga miedo de arriesgarse, aprender algo Sí, nuevo. Yo he conocido muchas personas con ese tipo de perfil que muchas veces la trayectoria no es la trayectoria más cómoda, ¿cierto? No es toda una línea de química o toda una línea de biológicas. Y han salido trabajos muy bonitos cuando esos investigadores tienen ese perfil, esa capacidad también de interactuar. Y acá voy a hacerles algún comentario también, porque yo soy biólogo, bioquímico, y cuando fui a trabajar na parte de neuro, que es básicamente lo que tú nos has dicho hoy, también me ha dado duro, porque la neurociencia es un universo aparte, ¿cierto? Entonces, te felicito mucho, de verdad, por tu trabajo. Ha sido muy vale. didáctico también. Quizá no todos hayan entendido todo, pero te voy a ser sincero que me ha sorprendido bastante tu didáctica. Yo creo que tú has sido muy puntual, muy claro en las explicaciones acerca de la parte de neurociencia. Y acá tenemos un público muy variado, ¿cierto? Sí, Entonces, te agradezco sí, mucho por tu esa era la abordaje. idea, claro. Era Así la es. idea Y bueno, porque Carlos me había dicho que sí, que el público no es específico, ahí está bastante variado, entonces
Sí, la idea era eso, no abordar tanto en algunos conceptos que no eran necesarios. Entonces, pero sí, en Eh, general la idea se transmitió. te agradezco mucho, de verdad, porque veo también que has captado mantener aquí nuestros asistentes de varias áreas y eso también muestra la calidad de tu presentación. Te voy a hacer un comentario y una pregunta, porque me recuerdo tu seminario anterior, ¿cierto? Donde tú nos presentó una parte de tus resultados, aún no había concluido, y nosotros hablábamos sobre el tema de las células, porque por veces las células proliferam, por vezes as células permanecem vivas, não, viáveis, e agora tu tens também a comprovação morfológica, que é um passo muito Sí, interessante, que as células te parecem com células funcionais e saudáveis, certo? sí. Eu acá te hago uma pergunta, eu creio que já te hice da outra vez, mas vou repetir para saber que, se quizá agora não há alguém trabalhando. Do ponto de vista funcional ou neuroquímico, además de los factores todos que tú has ahorita cuantificado las proteínas, Ujú. ustedes han hecho o alguien en tu grupo ha evaluado, por ejemplo, neurotransmisores, alguna cosa de neuroelectrofisiología de esas células para ver si elas sí tienen potencial. Sí, no, básicamente no, nosotros no llegamos hasta ese punto. Estamos trabajándole a la expresión de proteínas, sí, bastante. Es una de nuestras ideas de determinar más proteínas. Tenemos diferentes células, tenemos 4 tipos de células, dentro de ellas están las células madre, las mesenquimales, pero sí, en la única línea celular de tejido nervioso es la célula de Schwann y no hemos, pues digámoslo, no llegamos hasta ese punto, pero sí se suena muy interesante, y más por este tipo de enfermedades que envuelven eh, pues todo lo de las neurotransmisiones y todo esto. Pero sí, No, assim, buena, Luiz, se te interessa a ti e a tu grupo, eu tenho muitos contatos que trabalham com esse tipo de análises. Eu he hecho um pós-doutorado com essa parte, mas em vivo, não tanto com análise eletrofisiológica in vitro, pero joven, seria muito interessante, porque, mira, é super bueno que as células estén, por exemplo, se reparando, certo? Tu tem uma lesão e tu logra que a célula cresça, que ela se repare, pero também é necessário ver se essa função sigue intacta, certo? Ou se a função sí, quizá claro. não se restabelece. Eso, aunque le diga que no, eso es uno bueno, de los planes a futuro de nuestro grupo, que es llevarlo al implante a nivel de ratas y, y ratones. Claro, lo que usted me dice no serviría mucho, porque sí, todo este tipo de pruebas a nivel fisiológico, eh, transmisiones, digámoslo así, eléctricas, con nuestros implantes serían bastante favorables para nuestra investigación. Por eso está en uno de los slides de que una de nuestras ideas es llevarlo a nivel animal. Pero para que se hagan una idea, sabemos de que pasar É de in vitro difícil. a in vivo lleva muchos años, más de 10 años, digámoslo así. Y entonces por eso quería dar el salto a células primarias, que son células extraídas y aisladas de las ratas. Lo intentamos hacer 2 veces, no es fácil. La cantidad de células que sacábamos era muy poca y se Opa. morían. Entonces, como que hey, tenía que terminar, tenía mi tiempo para terminar mi, mi doctorado, entonces quedó ahí como en stand-by. Pero sí, cuando ya lleguemos al punto de experimentar con animales, esa es una de las cosas que obviamente se conoce. Hay que investigar todo lo que envuelve la regeneración, todas las pruebas de el tejido, digámoslo, regenerado o reparado, y envuelve todas las pruebas que usted estaba mencionando, sí. Pero en nuestro grupo no lo hacemos actualmente. Não, e eu creio também, Luiz, que assim, eu creio que a você lhe interessaria mais buscar um aliado, certo? E incluso aí nos Estados Unidos temos alguns aliados muito buenos na área de neurociência, que quando tu hablares em dano neurológico, danos às células, reparo de células, eu tenho certeza que se interessariam, quizá, em conhecer mais do trabalho.
Y hay siempre el riesgo que los chinos corran cuando tú publiques tu paper y quizás están allá en China haciendo los ratos, ¿sí? Porque a nosotros en Brasil nos pasó algo muy curioso. Nosotros trabajamos, el grupo trabajaba con células de Sertoli, que son células que forman una barrera en la región del saco escrotal del hombre, ¿cierto? Y esas células, con varios trabajos in vitro, vimos que de acuerdo con el medio que tú condicionaba esas células, que tú cultivaba, ela cambiaba de forma y ela poderia ser transformada em outra célula. E isso é um tema só para que todos entendam, certo? As células em determinado estágio, elas têm potencial para virar qualquer célula, certo? Depois, pouco a pouco, elas se vão comprometendo e cada vez são mais limitadas. Então, teremos algumas células que podem virar um pequeno grupo, outras que não podem mais virar outras células. E basicamente, o que nós hicimos com essa célula de Sertoli, de rata, certo? La transformamos em uma neurona. O sea, con los factores lo que se encontraría en el cerebro. Claro, la diferenciación, sí. Algo así, Así hacemos es. con las células madres acá y le han inducido la diferenciación a células de hueso, a fibroblastos. Bueno, pero bueno, y eso es parte de lo que hacen mis compañeros. Yo brindo apoyo en algunas de las cosas, no soy experto con las mesenquimal, pero sí es posible hacer todo este tipo de cosas con las células madres. Sí, pero mira que transformamos a célula, ela parecia uma neurona, e nós publicamos muitos papers com isso. Pero quando os chinos, que correram muito mais rápido que nós outros a hacer el experimento em vivo, lo foram usar, ¿no? Para hacer reparo, entonces en el cerebro, usando células de Sertoli para generar neuronas. Descubrieron que la célula Sertoli parecía neurona, pero no actuaba como neurona. Entonces, la función no se restablecía y nosotros abandonamos la línea, ¿cierto? Okay. Son cositas interesantes que ustedes miren. Célula neurons-like. Sí, pero no cumplieron ok. Sí, las Schwann que yo trabajo son Schwann-like. Por eso me gustaría hacerlo con las Schwann primarias. Y de hecho, sí, a pesar de que son Schwann-like, vemos los comportamientos parecidos y vemos la expresión de las proteínas que expresan las Schwann. Vemos esto de que se expanden un poquito, de que migran, de que producen ciertos factores que producen las Schwann primarias. Entonces, sí. Súper. Va en buen camino. Qué bien. Sí. No, dale, Luis. Ese era mi comentario, mi pregunta. Quedo atento si necesitas ahí o tienes interés en algún contacto con electrofisiología. Gracias, Carlos. Veo una pregunta de Luis Miguel sobre el potencial Z. Yo la estoy leyendo aquí. Bueno, Luis Miguel, bueno, hay muchos trabajos que son colaborativos. No hice esa parte, sé que se hace sobre muestras de vidrio, se van creando los recubrimientos en la máquina. El dato del pH te lo puedo pasar en un paper que hicimos de protocolos, donde recopilamos todos los protocolos de nuestro laboratorio y allí está el de potencial Z. Pero sí te debo el dato del pH. Sé que el pH obviamente es demasiado importante en este tipo de análisis. Listo. De pronto ahí yo también tengo una inquietud con respecto a esa misma pregunta que realizó Luis Miguel del potencial Z. ¿Cuál es la importancia de la medición del potencial Z en esos recubrimientos que tú haces? Porque tú creo que en algún momento tú indicas que el valor del potencial Z te indica cómo fue el proceso de recubrimiento, o sea, si se dio de buena manera o no. Bueno, sí, está muy bien la pregunta porque te aprovecho para explicar esto. El método es muy versátil. Como decimos nosotros así jocosamente, tú con el método puedes hacer un sándwich. Aquí hacíamos heparina, colágeno, heparina, colágeno, heparina, colágeno, pero tú puedes hacer heparina, colágeno, una droga encima de heparina, colágeno. ¿Y qué pasa? Que cuando lo tienes como un sistema donde se va degradando las capas y llega un momento donde queda expuesta la droga y dosifica la droga y luego sigue las capas. O puedes dejar al final una proteína, una droga. Entonces uno juega mucho con eso. También hicimos heparina, colágeno, pero después podemos hacer quitosano, colágeno, quitosano, heparina, después volver a heparina, colágeno. O sea, podemos jugar con este método. La idea del análisis era demostrar, esto creo que fue
Esto fue una de las, ¿sabes? Cuando sometemos un paper, los revisores nos piden alguna sugerencia o nos piden algunos resultados, y esto fue uno de las preguntas de ellos. Como que, ok, el método es versátil, pero ¿cómo demuestras que sí estás haciendo la última capa, que sea colágeno o que sea heparina? Y buscamos ahí, y una de las técnicas que nos podía mostrar que sí podemos jugar con la última capa es el potencial Z, porque al determinar la carga superficial, pues le estamos diciendo, bueno, estamos demostrando que la última capa es ya sea, si es heparina, es porque, si es negativa es porque es heparina, y si es positiva es porque obviamente es colágeno. Entonces, Mm, esa era la idea, como demostrar de que sí podemos variar la capa final. Miren, mis compañeros, los que trabajan con células mesenquimales, ellos utilizan una de estas compuestos y vieron más afinidad en capas terminadas en heparina que en mi caso. Yo no estoy incluyendo nada sobre las capas, así que yo trabajo con colágeno al final. Para las células de Schwann como que es más chévere el colágeno, y todos los resultados me salieron muy bien con colágeno. En el caso de ellos, todos los resultados le están saliendo bien con 6.5. O sea, cuando hacen 6 bicapas, hacen una adicional de heparina, y la capa final es heparina, no colágeno. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por la explicación. Ya no hay más preguntas en el chat, entonces te voy a dar el espacio que tú me Sí, comentaste. bueno, aquí dice, ok, los estudios de IR de infrarrojo fueron corroborados con otras técnicas. Sí. Sí, llegó ahora Eh, un mensaje, sí. Sí, y nosotros hicimos una técnica que se llama IR Base, que es la isometría de infrarrojo. Pero también utilizamos la de FTIR, que es así, la conocen mucho, principalmente los químicos lo conocen mucho, que es la transformada de Fourier, infrarrojo de la transformada de Fourier. Ok, hicimos una comparativa entre IR Base, que es la isometría de infrarrojo, y el FTIR. Bueno, no es fácil analizar las capas en FTIR. En cambio, en el isometría, bueno, cuando hacemos las capas sobre silicio. En cambio, en estilometría sí era más fácil porque esta técnica juega con reflejo. La muestra se coloca en un punto y se le manda un haz de luz que se refleja y trae la información. Y también juega con los ángulos de reflexión y muchas cosas. Y con el IR Base no solo podíamos ver la química, sino también el thickness, que es el espesor, y la rugosidad de la muestra. Hicimos un comparativo y los resultados fueron muy parecidos hablando de la química, solo que con IR Base podíamos ver ya otras cosas. Y dice, Perfecto. bueno, pero él dice, le enfoca la pregunta sobre la estabilidad química del recubrimiento. Esto solo lo hizo nuestro compañero de Puerto Rico, que fue un resultado que mostré, pero en seco. O sea, hizo las capas el día cero, las analizó, las guardó, y 30 días después las analizó y los recubrimientos seguían ahí. No lo hemos podido hacer de verdad. Es una buena sugerencia hacerlo, digamos, hacer las capas, colocarle medio de cultivo y luego 30 días después analizarlas a ver qué pasa. No lo hemos hecho, honestamente, pero es una buena sugerencia. Ok, Sí, yo ok, creo que por pues, ahora ya no hay más preguntas. Los ok, demás son felicitaciones. muchas gracias. Muchas felicitaciones por tu trabajo, por tu investigación. Entonces, yo creo que ahora Ok, sí tienes el espacio. ok, ¿están viendo la presentación? Sí, Ok, bueno, básicamente son unos minutitos solamente de su tiempo porque estamos reclutando, queremos gente acá. No es mentira, como dijo Carlos también, hay fondos para investigar, y a veces la gente no se anima a aplicar a Estados Unidos, que porque es difícil, que porque no, aquí hay mucha de verdad, mucha oportunidad. Entonces quiero aprovechar este espacio, decirle un poquito de la Universidad de Arkansas. Esta es la página web, pueden entrar, mirar un poco. Es una universidad bastante
grande, no es enorme, porque aquí hay universidades muy enormes, pero es bastante grande, está bastante bien me refiero a infraestructuras y fondos para investigar y todo esto. Y pues invitar a aplicar, esta es la página de admisiones. Si de pronto no se la graban, podemos googlear esta frasecita, admisiones internacionales UARC, y la primera opción que les va a salir, esta es la paginita donde debemos entrar para aplicar a un doctorado o a una maestría. Hay un sinnúmero de programas. Yo puedo pues hablar solamente del programa de ingeniería química, el programa doctoral, y puedo decirles que no está tan complicado ahora entrar, porque de hecho quitaron hasta unos exámenes que se pedían, porque da tristeza, pero muy poca gente está aplicando, y no es solo en esta universidad, sino a nivel nacional. Entonces, cuando lleguen a esta página, pues vamos a esta parte de dice estudios graduados, y básicamente tienen que saber 3 datos importantes. El primero es las fechas para el semestre siguiente. La fecha límite es junio 1. Para la fecha de primavera, que es este semestre que está corriendo ahora, la fecha límite es octubre 1. Y hay personas que entran en el semestre de verano, que es mayo a julio, y esa fecha es marzo 1. Pero normalmente es junio y octubre 1 las fechas límites. Obviamente, si se necesita algo de inglés, es como el único problemita ahora mismo, pero ellos piden que usted realice alguno de estos exámenes con no más de 2 años de los resultados y pase estos puntajes. Sé de casos como el mío donde no alcancé este puntaje, pero estuve muy cerca y te dan la admisión. Yo me presenté acá, hice este examen y el segundo, y estuve en algo de 547 de respuesta, o sea, el examen. Me aceptaron y me pusieron a ver un curso de gramática, no sé qué cosa de inglés. Entonces no es algo tampoco imposible ni en una camisa de fuerza. Y obviamente pues el costo tampoco es que sea algo demasiado costoso, la aplicación es de $60. En algunos casos, eh, la universidad le interesa tanto su hoja de vida que ellos le pagan a usted los $60. Eh, no es una beca, no es un programa de beca, es un programa de trabajo. Quiero hacer énfasis en eso. No es una beca, es un trabajo. Usted vendría aquí a estudiar y en la otra parte del tiempo trabaja para la universidad. ¿Cómo? De 2 formas. En el caso de ingeniería química y de la mayoría de las ingenierías, trabajas ya sea dando clases, bueno, dictando tus clases o siendo asistente de un profesor, como me tocó a mí casi todo el doctorado. En esto, ¿qué haces? Corriges exámenes, atiendes a los estudiantes en horas de oficina, o en 2 ocasiones me tocó como monitor de los laboratorios. Y la otra forma es con la investigación, otra parte de ese, digamos, los sueldos que te dan, te sirve para vivir, tampoco es el super sueldo, pero puedes vivir muy bien, cómodamente aquí, y es a través de como asistente de investigación en lo que estás trabajando para lo tuyo, que es trabajar para tu tesis o tu trabajo de grado. Esta parte de aquí, si él es mi actual supervisor y fue mi director de tesis, el doctor Almodóvar es el encargado de coordinador graduado del Departamento de Ingeniería Química. Es decir, es la persona o es el contacto en ingeniería química si a usted le interesa estudiar un doctorado en la Universidad de Arkansas en el programa o una maestría en el programa de ingeniería química. Ahí está su correo, si a usted le interesa, se contacta con él y pues él le ayuda bastante con toda la asesoría. Pero bueno, importante las fechas. Si le interesa para agosto, diciembre, tiene plazo hasta junio 1. ¿Dónde ve los requisitos? Como le había dicho, dándole clic aquí en este logo. Ahí le va a salir un listado y usted va a poder ver todos los requisitos necesarios para aplicar.
Muchísimas Gracias, Carlos. gracias, Luis Carlos, Bueno, por la información realmente muy importante, sobre todo para algunos profesores del departamento que de pronto tengan interés en continuar con los estudios de pues, doctorado. Y nuevamente te felicito por la presentación. Muchas gracias por aceptar la Carlos, invitación. Y no siendo más, les agradezco también a los asistentes por participar y nos vemos en 15 días en un nuevo seminario de ciencias con nuestro seminario número 63. bueno, muchas gracias. Le agradezco de antemano la participación. Muchísimas gracias. Luego, muchas gracias.